bienvenidos sean a este nuevo proyecto que hemos creado para ustedes titulado Charlas y Café. Es un proyecto que tiene como propósito principal el poder compartir un poco de nuestras experiencias como docentes, pero sobre todo esta cuestión humana en la que queremos que sea algo significativo para todos, tanto para ustedes como para nosotros. Este proyecto lo hemos creado entre la licenciada en Psicología Social, Sandra Marlene de León Marín, y su servidora, Dulce Escobar Castro. Ambas contamos con experiencia docente, ya de un buen tiempo. Y bueno, pues lo importante de esto es el que estamos comenzando y sabemos que va a traer buenos frutos. Y hola, Sandy. Hola, buenas tardes, Dula. Amiga, tenía tantas ganas de verte. Qué bueno que compartimos este espacio. Ya nos lo debíamos y sobre todo pues tener esta oportunidad de profundizar un poquito en temas que no nada más nos inquietan a ti y a mí, sabemos que también les inquietan a muchos otros más, docentes, no docentes, y bueno, qué bueno que hoy podamos compartir un poco, ¿no? Y bueno, pues el tema que del que nos vamos a echar un cafecito hoy platicando, va a ser un poquito de esta cuestión de lo que llamamos el estrés y el estrés docente específicamente. La verdad es que en lo personal te puedo decir que estoy hasta acá del estrés y eso que ya estamos de vacaciones. Entonces, pues sí surge este interés, esta necesidad por descubrir, por ver de qué manera podemos reducir este estrés, mi Sandy, porque está muy canijo. Sí, fíjate que en general todos los fines de año para los maestros se convierten en una prueba, en un reto tremendo, porque todos ya queremos irnos de vacaciones. Eso en estado normal. Sin embargo, ahora cuando comentábamos sobre el proyecto, nos enfrentamos a una situación totalmente inusual. Nunca nos hubiéramos imaginado que nos tocara vivir una pandemia y todo lo que implicó e implicará. Porque es volver a aprender todo. Como docentes es ahora frente a una máquina, cuando nosotros estamos acostumbrados a la presencia, a la esencia del otro frente a nosotros. Pues te digo, no hay nada como esta cuestión del contacto, del poder ver al otro, verlo a los ojos. Nosotros creo que, bueno, los maestros destacamos por ser muy apapachadores. Entonces, hasta incluso para, hey niño, voltea, escúchame, ¿no? Y tocas el hombro. Entonces, sí, se ha vuelto una situación, yo creo que, como dices tú, el tener que aprender a trabajar situaciones que no conocíamos, aplicaciones, plataformas, pero sobre todo desarrollar habilidades con las que muchos no contábamos, o que contábamos pero que no desarrollábamos. Y entonces esto genera una frustración, genera una preocupación de decir, ¿y ahora cómo lo hago? Porque además, bueno, pues las instituciones te exigen, sabemos que los padres exigen, ¿no? Y tienes que, así, tal cual como ahorita, dar la cara y hablar. Sí, acabas de tocar puntos bien importantes como es aprender. Fíjate que dentro de mi formación, que además de ser la psicología, está siempre este interés por la existencia. Y casi todos los maestros espirituales te hablan de que lo único permanente es el cambio. Pero creo que nunca se había hecho tan evidente como en este momento. Ya se había dicho que tenemos que evolucionar, adaptarnos para poder sobrevivir. Ahorita está siendo muy evidente. Y hay cosas que las sabíamos, pero que en este momento las tenemos que aterrizar y sobre todo ponerlas en los huesos y sostenernos de eso para decir, efectivamente, tengo que aprender, tengo que cambiar, tengo que adaptarme,
tengo que evolucionar. Porque esto, aparte de que no sabíamos cómo iba a ser y hacia dónde nos va a llevar, todavía estamos en esta incertidumbre, es una cereza en el pastel del estrés a los docentes. Aprender ahora a enseñar sin apapachar, sin mirar, sin sentir, sin vibrar con el otro, que es algo que nosotros solemos hacer. Y definitivamente yo creo que esto es lo más complicado. O sea, como tú dices, el cambio está presente, el cambio es ahorita, pero un cambio siempre va a generar conflicto. Siempre va a generar un conflicto y ahorita es una cuestión de nivel profesional, nivel personal, y entonces dices, ¿cómo lo combino? ¿Cómo lo asimilo? ¿Y cómo me permito vivir estos cambios también? Y no te creas, hay mucha resistencia o ha habido mucha resistencia por parte de muchos y sin embargo adelante de mil y un formas. He tenido oportunidad de ver trabajos de compañeras que de verdad es increíble la motivación que tienen, crean escenografías, se disfrazan, se maquillan, todo lo que se les ocurre hacer para poder lograr captar la atención del niño a través de una pantalla. Y yo creo que esa es una de las principales preocupaciones, ¿no? Porque independientemente de tener que adaptar planeaciones, y tener que ajustar horarios, dices, ¿cómo puedo llegar a mis alumnos a que reciban o asimilen lo que estoy tratando de transmitir? Y está muy bien fundada la preocupación, porque si ya desde antes sabíamos que los alumnos están careciendo de atención, ¿no? Que hay demasiada dispersión, ahora a través de una pantalla, ¿cómo ejerzo y cómo puedo pues hacer que el conocimiento sea significativo y verdaderamente lo que es mi vocación o lo que yo deseo, le pueda transmitir al otro ese deseo, ¿no? Es muy complicado y creo que una de tus preocupaciones era precisamente esto. Sandy, ¿cómo podemos compartir para que este es el escenario que estamos viviendo? ¿Cómo nos podemos parar para bajar esta tensión, este estrés que vivimos los docentes y bueno, continuar en esta nueva normalidad? Claro, y sobre todo creo que bien lo dices, ¿cómo podemos reducir el estrés? Pero primero creo es cómo identificar que estamos viviendo una cuestión de estrés. Porque yo puedo decir, sí, estoy trabajando más horas de las que trabajo en clase o asistiendo a la escuela de manera regular, sí estoy teniendo que combinar con las actividades de casa, con los que tienen hijos, atendiendo a los hijos, ¿no? O sea, pero ¿cómo identifico que estoy en una situación de estrés? Sí, mira, muy buena tu pregunta. Desde hace mucho tiempo la medicina acostumbró a separar la mente del cuerpo. Y los seres humanos en la actualidad nos vivimos así, escindidos totalmente, desconectados de nuestras sensaciones. ¿Cómo lo puedo identificar? A través del cuerpo. El estrés básicamente tiene que ver con una tensión psíquica, dada por un conflicto entre el exterior y entre el interior. Y ante no saber o no tener todas las herramientas para poder conducirme, como por ejemplo los primeros hombres, sabían que venía una amenaza y huían o atacaban. En la actualidad no podemos hacer eso. Ni podemos atacar, ni podemos huir. Tenemos que estar ahí y nuestro cuerpo resiente todos esos cambios bioquímicos, que bueno, ahí al hablar de bioquímica entran las emociones, ya cuando hay una situación de ira, tristeza, en fin, de exagerada sensación de sacar lo que hay ahí, o de guardarlo, como es anestesiándonos a través de todas las cuestiones tóxicas, ¿sí? Es para acallar lo que está manifestando el cuerpo.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observarnos, que ante esta situación, como tu postura corporal, o si te sudan las manos, o si tu corazón late excesivo, o qué reacciones tienes. Y para eso hay un trabajo muy importante que se hace en el autoconocimiento, que es precisamente la autoobservación. Tenemos que regresar a vernos, a sentirnos, para poder entender al otro, y ahora a través de una pantalla, tengo que saber qué está pasando en mí. Eso no podemos pasar a otra cosa sin observar. Que me está doliendo, que me anda del baño, no tengo que aguantarme, tengo que ir de inmediato. No como esta nueva realidad tan llena de ocupaciones nos hace que nos olvidemos del cuerpo y nos olvidemos de nosotros mismos, porque acto seguido de estar desconectado es la enfermedad. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Digo, yo en lo personal lo he resentido, el estar tantas horas sentada, se ha vuelto una situación ya de un conflicto entre mi espalda y la circulación, ¿no? Y que de repente eso, por un lado, como dices, el despertar en la madrugada y de repente decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo le hago para que los niños me escuchen, me pongan atención? ¿Qué se me ocurre planear? Y además ya de repente el desayuno, la comida, los hijos y también los que tienen hijos que se están conectando o que se estaban conectando a las clases. Entonces, sí es una cuestión física, un agotamiento que creo que como maestros no lo habíamos vivido como tal hasta ahora. Sí, sí, y me gustaría enfatizar en algo muy, muy importante. Hay por ahí un libro que se llama El Secreto, que cuando yo lo revisé dije, pues el secreto no me da el secreto. O sea, me dice mil cosas, pero no me dice el secreto. En este camino he descubierto que muchas de las situaciones que nosotros vemos como estresantes tienen más que ver con cómo nosotros internalizamos, pero además percibimos e interpretamos. ¿Sí? Totalmente. Todo. Ajá. Entonces aquí el secreto sería, ten cuidado con lo que imaginas, porque mucho de lo que nos hace sentir amenazados ni siquiera está pasando. Ajá. Esa sería una de las cosas que me parece muy importante enfatizar. Tener cuidado con lo que imaginamos. Verdaderamente esto que yo estoy sintiendo, que me genera este conflicto, es tal. Esta época, como todas, demanda aceptación, pero ahora es muy evidente, no puedes postergar la aceptación. Aceptación a una realidad tal. Existe un virus que no lo ves, pero que te puede matar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues seguir tales y tales y tales medidas, y en esa medida, cuando tú haces lo que te toca, ¿sí? Empieza a bajar tu nivel de estrés. Ahora, como docente, a mí me toca hacer esto y esto y esto y esto. Lo hago. No me preocupo. Preocuparse es ocuparse antes de lo que ni siquiera ha pasado. Ajá. Y bueno, cuando tú empiezas a ejercitar esta, que es una habilidad de sobrevivencia, no estar imaginando, no estar preocupándome, hacer sí lo que me toca, pero lo demás soltarlo, empiezan a bajar tus niveles de estrés y aceptar lo que es. Mucho nos pasa en las relaciones de pareja que terminamos en conflicto porque no aceptamos lo que es. El otro ni es un príncipe azul como tú creías cuando estabas enamorada, que era una fantasía, ¿no? Es lo que es, y hasta que no dejes de querer cambiarlo, vas a estar en conflicto. Y el conflicto no tiene que ver con el otro, el conflicto empieza contigo. Ajá, porque es mi expectativa contra lo que estoy deseando. Y pum, ahí viene un choque, y muy fuerte. Sí, por supuesto, yo creo que tienes mucha razón. En esta cuestión de aceptar, es difícil, es difícil. Desde el momento en que, como dices, nunca creímos que nos tocara vivir una situación así en relación a esta pandemia,
el que tuviéramos que trabajar desde casa, el estar resguardados, porque ya ahorita este tiempo de confinamiento ya está afectando, ¿no? Ya la gente requiere salir y bueno, sin embargo, esta cuestión de, como dices, de reconocerte en ti, qué puedo, qué no puedo, qué está en mi control, qué no puedo controlar, ¿no? Y que de repente, bueno, tienes obviamente un bombardeo, por un lado el trabajo, por otro lado medios de comunicación. Digo, aquí creo que a cuántos no nos ha pasado que en la mañana amanecemos con tantito dolor de garganta y dices, ya estoy contagiado, ya me enfermé, ¿y ahora qué va a pasar? Sí. ¿No? Y desafortunadamente, bueno, pues sí, las personas que sí se han contagiado. Entonces, creo que sí tocaste ese punto y es súper importante el aprender a escucharnos, reconocer y aceptar. Aceptar. Ahí. Sí. Exacto. Y una vez que reconoces, resignificas. Porque mucho de lo que nosotros interpretamos tiene que ver con las creencias que tenemos. Tenemos que cambiar nuestras creencias. Ajá. Y en esa medida que tus creencias vayan siendo modificadas, empiezas a resignificar la realidad. No todo es malo, estar en casa resulta que fue maravilloso y por qué vivirlo como un encierro cuando es una oportunidad, en fin, todas estas cosas que ahora muchos están hablando. Y una vez que haces eso, empiezas a aplicar lo que son las estrategias. Estrategias para que finalmente, mira, mucho hablan de la felicidad. Eso para mí es algo que es muy subjetivo, que a lo mejor tiene que ver con instantes, pero que la gente, aunque por ahí dicen personas muy públicas que la gente está feliz, eso no puede ser así. Hay momentos en los cuales te sientes pleno, en los cuales te sientes tranquilo y en paz. Ya la felicidad, bueno, tiene que ver con cada quien, ¿no? Cómo la internaliza. Es un poco complejo decir que los seres humanos debemos de buscar ser felices. Lo que sí creo es que debemos de buscar estar en paz, sentirnos tranquilos, en equilibrio, en armonía. Cuando eso lo logras contigo, bueno, pues lo vas a poder proyectar hacia afuera. No es necesario andarlo diciendo, ¿no? Una persona feliz en sí misma se vive y lo vibra, y con las personas que se relaciona así lo perciben. Sí, claro, totalmente, digo, no es, como dices, creo que sí es más esta cuestión más de instantes, de disfrutar los momentos, de aprender a soltar. Ajá. Como dices, esta palabra me gustó, resignificar, ¿no? Y que no creo que sea como muy fácil, no creo que sea como, es un buen trabajo, pero es un buen momento, y sobre todo ahorita que, bueno, se viene este receso escolar, que sigue siendo una cuestión de continuar en casa, continuar cuidándonos, pero a lo mejor sí darnos esta oportunidad de decir, bueno, ¿cómo lo he estado asimilando? ¿Cómo lo estoy viviendo? Sufrir lo que tengas que sufrir en su momento, ¿no? Porque también es bien válido y es necesario. Es humano. Exacto, externarlo e irnos pues con calma. O sea, no hay como esta cuestión ya, de repente ahorita lo estás diciendo y mi mente ya está pensando, bueno, y el próximo ciclo, y qué vamos a hacer, y cómo, ¿no? Entonces es decir, ahorita nos damos mejor esta oportunidad, este chance de relajar y descansar la mente y situarnos, ubicarnos y dedicarnos a hacer cosas productivas para satisfacción personal. Sí, de hecho a esto se le llama terapia ocupacional, ¿no? Mucho es siempre para los demás, para los demás, para los demás, pero es importante, el trabajo centra, todo trabajo centra. A mí me llamó mucho la atención que en el hospital psiquiátrico les dan unas horas de terapia ocupacional a los pacientes, y esto va ayudando en su proceso de rehabilitación. Nosotros estamos igual, o sea,
ni más ni menos, cada uno en su realidad, pero necesitamos también esos momentos de que nuestra mente descanse y nos ocupemos en algo que nos haga, ¿cómo decir? Algo más para el ser y no tanto como para la necesidad que tenemos de sobrevivir. Entonces, ocuparnos en cosas que nosotros veamos que tenemos ganas de aprender. También te quiero ser honesta, para mí esta época ha sido de decir, somos pocos los afortunados que podemos vivir la pandemia, muchos no lo están pudiendo hacer por la situación económica de nuestro país, ¿sí? En donde no pueden dejar de trabajar, y los que estamos viviendo esto, lo estamos viendo gris o negruzco o hasta con depresión o hasta con suicidio. Entonces no se vale porque precisamente una de las estrategias que tengo para esta situación de tensión psíquica, de tensión física, además de la autoobservación y bueno, cubrir la necesidad de tu cuerpo, tiene que ver con respirar. Aunque es una estrategia milenaria, no es y muy nombrada, ahorita la puedo decir como lo acomodé en esta época, simplemente respirar es vida. Entonces, si estás respirando, estás vivo. Y si estás vivo, tienes una responsabilidad. ¿Cuál? La de vivir. ¡Vive! ¡Vive! y disfrútalo. Porque si no, de todas maneras tienes que vivir y lo tienes que hacer sufriendo. Y digo lo tienes porque ha sido una decisión personal. No es algo impuesto por el gobierno, por la pandemia, por los astros. No. Finalmente, la vida es lo que es. Y así como llega, tienes que aprender a vivirla y vivirlo lo mejor posible. No quiere decir, como decías hace un momento, que no vamos a tener nuestros ratos de crisis existencial, las vamos a tener, puesto que somos humanos, puesto que nos damos cuenta que no tenemos el control de nada, ¿no? Y esto va directo al ego, y hay muchas otras cosas que van directo al ego, y que lo lastiman, y entonces uno se victimiza y este tipo de cosas. Sí, también date tiempo de vivirlo, de sufrirlo y de sobrepasar. No hay como de otra, ¿eh? Para las personas que me conocen, alumnos, pacientes, saben que me gusta decir las cosas como de frente y sin andar así con caricias, ¿no? Que la vida no te acaricia, la vida es lo que es y te da unas buenas tranquisas, pero dentro de esas buenas tranquisas también de repente puedes tomar bocanadas de aire que son verdaderos alimentos y dices, esta bocanada de aire me sirve para otros 10 años. Y en otros 10 años seguro me van a dar otra rastriza, ni modo. Ni modo, así es. Definitivamente así es la vida. Y no hay de otra más que, como dices, vivir el momento. Y sí, obviamente, bueno, vas a decidir de qué lado o con qué actitud lo vas a tomar, con qué actitud lo vas a vivir. Y bueno, pues no hay otra más que hacernosla lo más agradable posible. Y está en nosotros. Y esto tiene que ver con inteligencia, ¿eh? O sea, fuera de eso tiene que ver con un grado de estupidez. O sea, una persona inteligente es aquella que intenta ver las cosas desde un lugar que le ayuden a sobrevivir. Pero ¿sabes qué? Creo que no todos estamos como en esta cuestión de, creo que va un poquito más a la inteligencia emocional. Por supuesto. Y no estamos educados para tal. No. O sea, es algo que no sabemos manejar. Sí. Y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente dentro de los artículos que estuve revisando para esta charla, habían algunos que propuso la OMS que tiene que ver con habilidades para la vida, ¿no? Y dentro de estas mencionaba la inteligencia emocional, que hace muchos años en las escuelas privadas se intentó, pero que sabemos que las escuelas privadas, mira, empezamos con algo que tiene mucha tela de dónde cortar, porque tanto tú como yo hemos estado en escuelas privadas demasiados años y nos hemos dado cuenta de lo que es, de lo que finge ser y de lo que podría ser, ¿no? Claro.
sin tirarle a nadie, simplemente desde nuestra visión como docentes y en pro de la educación, que básicamente es lo importante. Entonces, aunque hace mucho tiempo se dijo que la inteligencia emocional es algo que se debe de trabajar, hasta la fecha te puedo decir que habemos muchos que somos analfabetos emocionales. Sí, totalmente, totalmente. Y como dices, si bien es algo que se ha tratado de implementar en los colegios, creo que tendríamos que irnos un poquito más allá y empezar con los adultos. Porque si ahorita, si un niño puede empezar a tener un poco de conciencia sobre sus emociones, pero llega a casa y las manifiesta y el papá y la mamá están corriendo, están frustrados por alguna situación que haya pasado, difícilmente lo van a entender, ¿no? Entonces, ese sería un muy buen tema para una próxima charla, amiga, sobre inteligencia emocional. Creo que sería muy, muy bueno rescatarlo. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Y de hecho, si quieres, bueno, sería bueno que les comentáramos a nuestros, a los que van a acompañarnos en este camino de echarle café, por cierto, cafecito, porque ya se nos secó la garganta. Decirles cada cuánto tiempo van a esperar nuestros videos y bueno, que sería maravilloso que en algún momento pudiéramos hacer, por supuesto que nos manden sus comentarios y en fin, todo esto, pero bueno, si quieres comentarles esto, amiga. Sí, claro. Sí, bueno, pues ahorita queremos que nuestro proyecto agarre fuerza. Vamos empezando, somos nuevitas en esto. Y creo que aquí algo importantísimo es destacar es que lo estamos haciendo con todo el cariño, con todo el amor de poder compartir con otros, ¿no? Eso es lo principal. Y bueno, pues estaremos, ¿qué te parece teniendo estas charlas todos los jueves a las 6 de la tarde? Ya estaremos viendo diferentes opciones de transmisión ahorita para que de una u otra manera podamos interactuar más con los demás, con los que nos acompañen. Pero sí, efectivamente, bueno, pues esperemos que nos puedan retroalimentar también, dar algunas sugerencias sobre temas que quisieran que platicáramos. Y bueno, vamos a poner las redes sociales, que en este caso serían, pues ahorita estamos en el grupo de docentes de corazón en Facebook. ¿Qué te parece si pudiéramos abrir, no sé, por ahí algún correo más adelante para hacérselos saber? Y si no, pues en nuestras páginas personales. Sí, y que pronto también tendremos la página oficial de estas charlas, ¿no? Para que tengan a dónde encontrarnos y que en algún momento también podamos subir de manera teórica tanto bibliografía como lo que se habló, quizá puntos importantes. Tú eres muy buena haciendo mapas mentales, yo resumiendo, y que ahí tomemos las habilidades de cada una para que podamos aterrizar estos temas y bueno, llegar de principio a fin en lo que es esta conversación que, mira, hay muchas cosas en la vida que son importantes, pero, pero no tantas como el vínculo y el encuentro que podamos tener con el otro. Y es esto lo que estamos buscando, encontrarnos a lo mejor, a mí, por ejemplo, me encantaría saber de viejas compañeras de colegios y que en algún momento podamos también ver sus opiniones, qué les hace ruido, qué les gustaría compartir. A lo mejor que también podamos ser una opción para que lleguemos a sus maestras o a sus compañeras en el sentido de como una guía, como, no sé, ¿qué se te ocurre a ti como Y aparte, estrategias? acuérdate que creo que eso siempre pasa. Digo, pudiera ser que varios de los que nos escuchen en esta plática del día de hoy digan, ah, pues sí está interesante el tema, me gustó, ¿no? O sí estoy viviendo lo mismo o no estoy viviendo lo mismo, pero segurito va a haber
una persona por lo menos que diga, me cuadra, me Ujú, cae, ujú. así lo estoy viviendo, sí lo estoy pasando, o algún otro tema. Entonces, en algún momento, y ahí es donde dices, ya sirvió de algo, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y queremos llegar a más personas que solamente los docentes, porque los docentes, antes que ser docentes, somos personas. Y en esta situación del estrés, bueno, lo mismo que dije para los docentes en cuanto a que el conflicto empieza en uno y se proyecta. Otra de las cosas que genera el conflicto es esta lucha interna que tenemos entre lo que pienso, siento y actúo. La incongruencia nos lleva a vivir en estrés. Cuando seamos más honestos con nosotros mismos, vamos a poder fluir mejor con la vida y no vivirnos tensos, ni psíquica ni físicamente. Esto intentando, como lo dije, y lo reafirmo por si no sé cómo andamos en tiempo, si no vivimos esta congruencia personal, honesta, de inmediato pasamos a lo que es la enfermedad psíquica o la enfermedad física. Ajá. Y esto le sirve a todo mundo, no solamente a los docentes. Si tú ves que tu hijo o que tu alumno está en conflicto consigo mismo, lo va a manifestar, va a haber síntomas. En su cuerpecito ya se está mordiendo las uñas, o ya está moviendo mucho, o ya está como chango con ataques en el asiento, o no te pone atención. Ajá. Tiene que ver con el conflicto que hay interno. Y nunca te va a poner atención en clase. Primero tienes que a ver qué está pasando contigo, mami, qué está pasando con su hijo, en fin, ¿no? Que es todo hacia donde nos vamos a acercar. Entonces, creo que estas charlas le van a servir a docentes, al público en general, a los papás, en fin. Amiga, pues de verdad creo que ha sido un placer. Creo que, bueno, ya son muchos años de conocernos y Sí. cada vez que platicamos tú y yo siempre decimos, nos falta tiempo para hablar de esto y mucho más, y ya lo tendremos, definitivamente, ya nos lo estamos dando, Sí. y lo que... te agradezco mucho, Sandy, de verdad es un honor escucharte, me encanta, sabes que eres mi sensei. Gracias, amiga. Tú también eres maestra y todos somos maestros unos de otros, ¿eh? Y bueno, pues ya estaremos compartiendo, nos vemos aquí para la próxima, ya estaremos viendo qué opciones tenemos. Y pues creo que, no sé si quieras algo para cerrar. Pues nada más que me da mucho gusto compartir contigo y compartir con los demás y que espero nos vean y este proyecto vaya avanzando, porque tenemos mucho que decir. Los maestros hablamos mucho y tenemos mucho que decir. Esto nos da, Sí, nos gusta, y sí, que nos va a estar más padre, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien no, normal, no pasa nada, sí. pero mientras podamos seguirlo haciendo, creo que como dices, estamos viviendo, amiga. Eso es nada más, punto. Hay que Estamos vivir. viviendo Sí. y hay que seguir. Cuídense Bueno, mucho. pues cuídense mucho, esperemos que les guste, esperamos sus comentarios y un placer. Bye.